Bien, arrancamos este último bloque con la presencia del economista Ricardo López Murphy para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto de estar con ustedes. Gracias por atendernos una vez más. Y en esta primera mitad de junio, Ricardo, el Banco Central logró estabilizar el mercado cambiario, el dólar paralelo. Después también simultáneamente viene recuperando reservas internacionales tras un mayo muy difícil en ambos aspectos. ¿Ves a este resultado como el producto de decisiones acertadas de la conducción de la entidad monetaria? Yo creo que hubo algunas decisiones, por ejemplo, de subir un poco la tasa de interés a plazo fijo y a los pases, y que ayudó a que la situación de desborde monetario que producen esos déficits mensuales extraordinarios no replicara en un crecimiento exponencial del tipo de cambio, pero digamos, el ritmo de expansión monetaria que tenemos y la brutal acumulación de pasivos financieros del Banco Central, es decir, el monto del LIC se ha multiplicado por 5, 6. Acuérdense ustedes que en la campaña electoral el hoy presidente decía que iba a eliminar la LIC para dar lugar al crédito. Miren lo que ha ocurrido, ha habido nunca hemos tenido tanta LIC, que es una absorción inmensa. Pero de todas maneras, mi expectativa es que hacia el futuro, esta economía, para salir de la situación cuando finalice la pandemia, va a ser muy parecida a la salida a la que fue desde el segundo trimestre del 2002, o sea, yo diría con un fuerte énfasis exportador, y eso va a requerir un tipo de cambio que se parezca al de segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre del 2002, digo, para no impresionarnos con los problemas y las definiciones que tenemos hacia adelante. Yo creo que es el factor decisivo para el funcionamiento de la economía argentina, con reservas prácticamente inexistentes, aun cuando se resuelva la deuda, la deuda de jurisdicción extranjera, y se normalice la deuda de jurisdicción nacional, va a ser igual muy escaso el acceso al financiamiento externo. Entonces vamos a tener un superávit muy fuerte en la cuenta comercial y de servicios, que se asocia a un tipo de cambio real muy alto, y esa va a ser la acumulación primitiva que va a actuar como cebador del proceso de normalización económica. No veo de otra forma cómo crecer. Pero entonces ves, tras la pandemia, estás esperando una recuperación igual importante de la actividad y ves así una importancia del Pues sector digo, va a exportador en esa depender recuperación. mucho, a ver, va a depender mucho de las exportaciones. Si las exportaciones crecen, la economía va a crecer. Segundo lugar, creo que en ese sentido lo de Vicentini actúa en muy mala dirección. Lo que uno necesita es que el sector privado vuelva a invertir, aunque sea en capital de trabajo, para reactivar las actividades. Creo que ese golpe a la confianza, esa inseguridad jurídica de desconocer los límites constitucionales, los límites de las leyes de concurso, el federalismo, el juez natural, el debido proceso, ha sido muy negativo para, digamos, lo que me parece el problema más importante que tiene Argentina hacia adelante, que es cómo recuperarnos de la brutal caída que vamos a tener en el primer semestre de este año. Ricardo, ¿por qué un inversor decide volver a apostar? ¿Cuáles son esos drivers que hacen que diga, bueno, otra vez, o bueno, sí? ¿Cuáles serían esos factores? Creo que lo único que puede cebar la bomba acá es igual que ocurrió desde el segundo trimestre del 2002, es un tipo de cambio muy competitivo y un desempeño vigoroso en las exportaciones que dé la impresión y la sensación de que la economía está en condiciones
de balancearse externamente y de ir recuperando posiciones. Mi impresión también es que va a ayudar el precio de la commodity, pero eso solo va a funcionar si tenemos un tipo de cambio muy competitivo como el que tuvimos en el segundo, tercer y cuarto trimestre del 2002, digo, para poner una referencia. Sí, por supuesto, sería más fácil todavía si no hubieran hecho lo de Vicentín, es decir, una cosa de tal desmesura, de tal grado de violación de nuestro marco institucional y legal, creo que es un pésimo antecedente. Ricardo, hablaste de no impresionarnos. ¿A qué te referís concretamente y llevándolo no a la familia, al trabajador? Yo digo el tipo de cambio cuando nuestros escuchas y las personas, los televidentes vean y se referencian en el segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre del 2002, uno lo que va a descubrir es que teníamos un tipo de cambio muy competitivo. Yo creo que todos los que vivieron ese periodo lo recuerdan. Y ahí hubo un factor muy significativo en la recuperación tanto de exportación industrial, exportaciones de todo el complejo agroindustrial, y también, creo yo, de inversiones en construcción. Yo actuaría yo liberaría todas las cargas que se le han puesto a las exportaciones de industria del conocimiento, y también haría y liberaría un mercado financiero totalmente libre para facilitar la incorporación de recursos. El gran problema que vamos a tener para la recuperación es incorporar recursos frescos. Por eso es vital que tengamos al menos uno de los mercados del dólar totalmente libre y sin ninguna traba para que puedan ingresar recursos, ¿no? Es decir, yo creo que el gran tema es que ingresen recursos. De todas formas, vos, Ricardo, estás viendo un rebote, porque bueno, eso parece altamente probable, ¿no? Que haya un rebote luego de esta fuerte caída de la actividad por la pandemia. Donde uno tiene dudas es si realmente se va a generar crecimiento genuino, ¿no? Perdón. Yo creo que la caída va a ser fenomenal, o sea, a mí no me extrañaría que fuera 12 o 13% del PBI este año. Después de una caída tan brutal como nunca tuvimos, es natural que haya alguna recuperación. Lo que estoy calibrando es la magnitud de la recuperación. Creo que la magnitud va a estar muy vinculada a la recuperación que tengamos en las exportaciones. El verdadero motor que va a haber acá, porque va a ser lo que nos va a dar aire, son las exportaciones. Nosotros no tenemos ahorro, no tenemos reserva, no tenemos crédito. Si no hay exportaciones vigorosas, y eso implica un aliciente muy fuerte a todo el sector exportador, yo no veo cómo salimos de una caída tan drástica donde se ha destruido tantas empresas, hay 20.000 empresas que han dejado de pagar los impuestos. Pero Ricardo, pero ves a este gobierno preparado para generar las condiciones que se necesitan en el sector exportador para invertir y aumentar la capacidad productiva. Yo creo que eso, de no hacerse, la brecha va a ser extraordinaria y la inflación va a ser extraordinaria y no hay reserva. Acá hay que entender que no hay reserva. Reservas verdaderas, libres, que se puedan usar. Entonces, prácticamente el sector productivo va a estar atado a las exportaciones. Y en ese contexto, le guste o no le guste al gobierno, le parezca bien o le parezca mal, si no va por ese camino, lo que no vamos a tener es recuperación y vamos a tener una inflación fenomenal. Entonces me parece que eso es pura frustración. Por eso creo que con toda sensatez, mirar ese periodo del segundo trimestre al cuarto del 2002 da una luz. Yo pongo la luz en la recuperación exportadora, en la recuperación de la construcción y sobre todo en la competitividad. Eso sé que no va a ser fácil, pero no encuentro otro camino, porque cualquier otro camino sin reserva me lleva a una ruptura del sistema de pago.
Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Muy claro como siempre. Cerramos el programa de hoy con un análisis muy detallado del economista Ricardo López Murphy sobre qué condiciones deben darse y cuál será el motor del crecimiento tras la pandemia. Cerramos de esta manera, nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.